Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva con sus anfitriones hoy, Alejandro Esteban y Carlos Manuel Estrella. Noticia de este día, Alejandro, para comentar de inmediato, es lo que se esperaba, la decisión del Senado de la República respecto a la solicitud de extensión del periodo de emergencia que ha hecho el presidente de la República al Congreso Nacional, introduciendo una comunicación vía el Senado de la República que ya aprobó tal cual lo que dijo el presidente, lo que el presidente aspira, como ha sido. Por eso nosotros hablamos reiteradamente y decimos aquí que estamos ante un Senado genuflexo, repito, un Senado servil al Poder Ejecutivo que, con razón o no, autoriza todo lo que proviene del Ejecutivo sin ningún reparo, ni ninguna observación, ni siquiera desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional, porque la ley que rige los estados de excepción no permite que en una nueva prórroga, una extensión, se le conceda mayor tiempo que el anterior. Y ya sabemos que la última vez fueron 15 días y el presidente está pidiendo 25. ¿Y por qué el Senado insiste? aprobó 25. Yo no sé realmente. El presidente insiste en eso si sabe que no procedería, pero peor aún, el Senado, que debería ser el garante del cumplimiento de la normativa y de las leyes, aprueba esos 25 días. Y esta mañana en tu comentario, Carlos, digital, tú mencionabas de este pulso y parece que sí, es un pulso. Entonces el presidente, sí, en un acto, ¿verdad?, de enfrentamiento con la oposición, entonces les envía otra vez, cada vez 25 días de pedimento, a sabiendas de que no se lo van a aprobar o que tendría que hacerlo por menos días de la última aprobación. Vamos a ver qué acontece ahora, donde sí se genera el debate, donde sí hay posibilidad de alternancia, de alternabilidad democrática, que es en la Cámara de Diputados actualmente, fruto de la división del Partido de la Liberación Dominicana. Eso ha sido uno de los que ha beneficios. sido la clave, Ha sido fundamental. Los diputados de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, son los que han determinado la posibilidad de que esos 25 días no se hubiesen aprobado. Antes del 6 de octubre se da esta situación y esos 25 días pasaban sin volando. sin el más mínimo cuestionamiento, como ha ocurrido en los últimos 14 años en el Senado y la Cámara de Diputados. 14 años donde el PLD ha tenido una hegemonía total y el Congreso ha operado prácticamente como una especie de seño pomígrafo. Hasta octubre de 2019 era así. Ojalá que el próximo Congreso que surja en el 5 de julio, las elecciones del 5 de julio, sea plural, sea más equilibrado, que diferentes fuerzas tengan representación, que ningún partido tenga una mayoría y que sea necesaria una negociación para las aprobaciones. La oposición, Carlos, ha anunciado que no Ya, va la Cámara de Diputados fue convocada oficialmente para mañana, para para mañana. conocer la extensión, y la oposición ya ha anunciado que está en contra de esta cuarta prórroga. Y además ha hablado el vocero de los diputados seguidores de Leonel Fernández, que se identifica como bloque de la Fuerza del Pueblo, diciendo que ellos no van a aprobar la extensión del estado de emergencia. O sea que mañana veremos ese espectáculo en viernes, que han ocurrido las cosas hace 15 días más o menos calcadas, repetidas, porque tenemos que es el lunes el vencimiento del plazo, o sea, ya el lunes, si no hay prolongación, autorización del Congreso a seguir el estado de emergencia, se cae de manera automática el toque de queda. No tendría vigencia.
Y eso tiene una implicación sanitaria extraordinaria, un impacto en el aspecto de las políticas y las restricciones de movimientos, propiciar el confinamiento, es la cuarentena obligatoria, porque muchos están haciendo cuarentena voluntaria, pero el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana es una cuarentena obligada, es una restricción total de la libertad de tránsito y también se incluye la libertad de reunión para evitar las aglomeraciones. Por eso, tantos protocolos que se hablan, y es la palabrita de moda en los distintos escenarios, para que se respete el distanciamiento físico de las personas y para que además haya uso de mascarillas, se evite el contagio, la propagación del coronavirus COVID-19. Entonces veremos mañana esta suerte de enfrentamiento con una posibilidad real de que haya hasta un tranque, Alejandro, porque sí, ya está planteado, ¿eh? Los senadores van a tener que sesionar probablemente el sábado. El sábado. Y cuidado si el domingo. ¿Qué día de las madres? Y entonces, que tiene ese componente. Sí. Pero ¿por qué decimos que pudieran, ay, vamos a analizar eso? El de Cámara de Diputados rechaza. Entonces, tiene que volver el proyecto al Senado. Y si el Senado entonces tiene la potestad de rechazar o no estar de acuerdo con esa negativa de la Cámara de Diputados. Hay un tranque, no hay una decisión, porque lo que sale del Congreso tiene que ser con el acuerdo de Senado y Cámara de Diputados. O sea, en ese ir y venir ellos tienen que ponerse de acuerdo y tienen que llegar a una posición de consenso común, porque esa resolución tiene que ser aprobada de la misma manera en ambos grupos parlamentarios, en ambas cámaras. Tiene que haber una negociación. De ley. Sí. Tiene que haber una negociación. La única alternativa es un acuerdo del PLD con las fuerzas de la oposición. Es la única alternativa porque pero y el tema clave sería, sigue Alejandro. No, que tenemos el agravante de que si no hay estado de emergencia, no hay toque de queda y hay algunas de las limitaciones que son necesarias para el tema de salubridad. Pero por otro lado también hay que entender la parte política de la oposición, y es que el gobierno la razón política ha aprovechado el estado de emergencia para hacer campaña, y además que se ha evidenciado actos ilícitos, actos de corrupción dentro del estado de emergencia. Entonces, entre esas dos posturas hay que buscar un equilibrio. Se abre una negociación ahí que tendría que culminar mañana o el sábado en un acuerdo Senado, Cámara de Diputados, porque al día de hoy, a este momento, ciertamente hay una encrucijada y hay un tranque político, porque es una decisión política. La clave estará mañana, Alejandro, ¿sabías? La negociación, cual que sea, deberá hacerse mañana, por la lógica siguiente. Los diputados no van a aprobar los 25 días. Eso no es verdad. Es más, ellos tienen, la oposición ha dicho que no van a aprobar la extensión. Que no van a aprobar la extensión. No, es 0 días. Ellos no tienen, un día no le dan. Entonces, de 0 días a 25 hay un trecho, de 0 a 15 un margen. De 0 a 15 hay otro margen, porque puede ser 15 máximo. Vamos a estar hablando de que haya una negociación, quieras o no, para, como hacen los comerciantes, partir la diferencia o llegar a la mitad. 10 días. Porque, sí, 10, una semana, porque lo que decidan los diputados, que no va a ser lo que decidieron los senadores, tiene que volver al Senado. Si es distinto, porque si ellos dicen no, como dicen los senadores, ya. Pero eso está descartado, no eso está descartado. Entonces eso va a volver, y eso deberá obligar a que el Senado vuelva a reunirse el sábado.
para y aprobar. tienen la presión de que si mantienen la cosa se van a meter al domingo, que por demás es Día de la Madre, y es el día antes de el domingo a las 12 de la noche. Hay que tenemos unos plazos fatales, tenemos unos plazos fatales. Entonces, hay una presión de tiempo y está el elemento político implícito en esto, es un elemento, porque es que la oposición desde su punto de vista tiene razón, porque están como arrinconando a la oposición, la están amarrando de brazos para no poder accionar con las restricciones que impone el estado de emergencia. Sin embargo, el gobierno anda mano suelta, incluyendo de noche en horas de toque de queda, realizando campaña proselitista, de paternalismo, de clientelismo. Y que le ha brindado la oportunidad al candidato del gobierno, porque independientemente de todos estos escarceos con las encuestas que hay una tendencia, el candidato del gobierno, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana ha subido. Es una percepción. Es que tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Obligado. ¿Y qué es lo único que le ha permitido mejorar? No ha sido un discurso, no ha sido presentación de propuestas, ha sido el clientelismo del estado de emergencia. Esa es la única razón por la cual el candidato del gobierno ha podido apalancarse, se apalancó en esa crisis para hacer una campaña en base a iniciativas clientelistas, de regalar salami, de regalar pan, de regalar arroz, de buscar gente, de hacer, de construir casas. Sustituir el papel del Estado. El IDOSA se convirtió en un pequeño Estado, el Estado del IDOSA. Y entonces usted quiere salami, usted quiere arroz, usted quiere que lo vayan a buscar a donde usted quiera, no importa el precio, usted quiere mandar a buscar medicina a China, a donde sea, usted va al estado del IDOSA. Entonces, ahí es que está la situación y la oposición es consciente de ello, porque no podemos abstraernos del contexto en el que estamos en medio de una campaña electoral. Entonces, los partidos, los equipos de campaña tienen números, entonces la oposición sabe que es esa situación que está beneficiando a un candidato, que es la única posibilidad que tiene, porque en el terreno del debate de las ideas pierde. En el terreno de las propuestas, de debatir propuestas, va a perder. Entonces se ha apalancado en la crisis. Entonces la oposición ahí está tratando de cerrar esa llave. De esos números y de esas estadísticas vamos a hablar en el siguiente bloque, porque hoy ha sido un día también de una gran confrontación pública de dimes y te diré y de descalificaciones mutuas de las encuestas que se han publicado. Y hoy necesariamente hay que hablar de la que se dio a conocer anoche sobre las 10:30 de la noche, y desde ese momento desató una tendencia en las redes que coloca siempre delante a Luis Abinader, pero le coloca muy cerquita detrás, haciéndole sombra en el cuello, en el pescuezo, al candidato del gobierno. De eso hablaremos en breve, en Puntos y Enfoques, actualidad informativa en perspectiva, compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad.